Tenemos miles de nombres de nuestra gente caída en una guerra que solo deja gente dolorida, en una guerra que solo deja gente dolorida. Dios te salve María, blanca Azucena, peregrina del alma, se va y nos deja, peregrina del alma, se va y nos deja. Esta foto me trae recuerdo como cuando uno vivía en la comunidad, que teníamos nuestro caserío con todas las viviendas y que vivíamos a conforme a la ley de nuestro territorio. Este es un territorio poblado por comunidades negras y comunidades indígenas que tienen un historial de lucha, de una reivindicación de derechos. Esto fue realizado haciendo memoria histórica de todo este conflicto, como lo dije, en nuestro diplomado. Mi compañero Abel nos estaba hablando del territorio. El Bajo Atrato lo conforma Carmen del Darién, Río Sucio, para la parte del río concretamente, con una cantidad de ríos, de caminos que conducen al tapón del Darién y a Panamá. Empezamos nosotros recorriendo todas las comunidades, dando talleres sobre la ley 70. Entonces, cuando ya viene ese capítulo tercero del decreto 1745 del 95, empezamos ya organizando en los consejos locales, comunidad por comunidad. Y empecé a hacer pues el trabajo para la titulación. En el 96 se habían logrado titular 7 comunidades en el río, entre el río Truandó y el río Domingodó. Fueron los primeros títulos a nivel nacional, ¿sí? Y cuando se estaba en esa dinámica de titulación por comunidad, fue que hubo la operación Génesis, ¿sí? Y a la par de esa entrega de esos primeros títulos, se da la violencia. Por este río nos desplazamos cuando la violencia nos atacó. Nos desplazamos aquí a la cabecera municipal, una parte, otra parte le tocó viajar por tierra, por el río Truandó, que fue que lo llevaron, hasta allá donde fue el desplazamiento común, pagando. Esos títulos fueron los primeros que salieron, uno de Truandó y uno de Domingodó. En este tiempo Domingodó pertenecía al Río Sucio, no existe todavía Carmen del Darién. Luego alistamos un paquete de 10 comunidades, entre ellas estaba Río Ciego, Arenal y otras más. Pero desafortunadamente, el 20 de diciembre del 96 es cuando entonces ya se toman los paramilitares al casco urbano de Río Sucio. Realmente esta foto me trae muchos recuerdos. Fui desalojada también de una finca que perteneció a mi abuelo, aún pertenece a mi abuelo y lo tiene en terratenientes. Entonces ando divagando por ahí con mis papás por el simple hecho de un desplazamiento que tal vez yo no lo viví como tal en carne propia, pero sí estaba pequeña cuando sucedieron las cosas. Es que no se podía catalogar el territorio del Bajo Atrato como los territorios del Baudó, del San Juan y de otras partes del país, en este caso, que no tenían la mezcla que teníamos nosotros acá, la mezcla étnica. Es que yo, por el hecho de que hay una ley que me cobija a mí como negro, que puede acobijar a mis hijos, pero mi esposa, que es una mestiza, ¿qué? Es que la ley no me puede decir a mí que yo tengo que dejar a mi esposa o a mis hijos porque no son de la misma etnia mía. No es defendiendo a los que están llegando nuevos y que no tienen el derecho que tenemos nosotros, no. Es defendiendo a aquellos que ya estaban allí cuando se dio la titulación. Queremos retornar con dignidad y mayoritariamente, porque hoy ya unas familias están allá, pero lo único de eso que tiene es lo voluntario, como ya se dijo aquí, lo otro no existe. Bien, esta foto me hace recordar de cuando hicimos el diplomado aquí en este espacio y nos fuimos al templo para hacer un muro de la memoria histórica.
y vemos la población civil como está aquí. Cómo era que asesinaban a la gente, las mutilaban, los arrojaban a las fuentes hídricas, a los ríos. Muchos amigos míos, compañeros, vecinos, coterráneos de nuestras tierras, sufrieron estas consecuencias. Toda la situación del despojo que hubo en la vía carreteable, la cantidad de personas que dejó tiradas que aún ni siquiera están reconocidas o que sus familias tal vez ni siquiera saben dónde están esos cuerpos y que como tal el gobierno no ha hecho un trabajo para ir y mirar, allá están esas personas enterradas, vamos a sacarlas y vamos a reconocerlas. Del 7 en adelante de marzo y llegamos a Pabrandó el 28, 15 días caminando. ¿Usted siguió el proceso organizativo? Sí, nosotros todos los días así marchando, íbamos organizadamente. Cada líder, antes de acostarnos, donde íbamos a llegar, acontando. Ya para el 2001, en plena dinámica de retorno, como eso ya fue un punto de la negociación con el gobierno, entonces comenzó a trabajarse la de la titulación y se cambió la dinámica, ya no por comunidad, sino hacerlo por cuenca. Pero te cuento algo ahí, estando en Pabrandó, ahí se me dio una mesa de diálogo. La primera y la única que estuvo allá presencia, discutimos, que fue la única parte que avanzamos, fue el INCORA, en este tiempo no era INCORA, sino INCORA. Ahí fue que se dio un paso para que fuera avanzando esos títulos, para que saliera esa titulación. Ya lo demás, la seguridad, para retornar, para que desmilitaran la zona, eso no, nada. Cuando uno salía en comisiones de allá, nos quitaban las cosas que llevábamos para la comunidad, las herramientas, las comidas, teníamos que entrar con acompañamiento. El ejército en la boca Truandó y a 2 vueltas estaban los paramilitares. Entonces, y si uno reclamaba, denunciaba, era peor, Dios mío. Entonces, hermano, yo aquí que seguir sobre luchando, poniendo muertos, pero bueno, hasta que el 21 de mayo es que se dan pues ya la entrega de los títulos. Ya la gente estaba medio ubicándose en el territorio, se inventaron otra operación, Tormenta del Atrato, ¿sí? Y volvieron a desestabilizar la zona ya. Se aprovecha entonces la entrega de esos títulos para generar terror, para el desplazamiento o para apropiarse del territorio o para frenar el avance que tienen las comunidades, tanto las comunidades afro como las indígenas, de reclamar su territorio, de reclamar la legalidad de ese territorio a través de la titulación. Llegar a la verdad, a los responsables, atacar la impunidad que se ha ensañado con el territorio. Tenemos que conocer qué fue lo que pasó, cómo estaba conformado el territorio. Ese trabajo que se realizó pues tanto en la cuenca del Domingo como en la cuenca del Salaquí, relacionado con la recolección de casos de violación de derechos humanos. Primero que todo, eso fue la necesidad de ver que el gobierno pues no veíamos avance. La información era sobre todos los daños que nos ocasionó el conflicto armado. Pues 20 años después, soy líder comunitaria en ASCOBA, en la Asociación de los Consejos Comunitarios del Bajo Atrato. Y como primera experiencia piloto, me tocó la experiencia con la Procura, con la FUCLA y con la Corporación Jurídica Libertad en el diplomado de Ley de Víctimas y de Restitución en Domingo Do. Entonces, y también me tocó el tema de la caracterización. A través de esta información que se recogió, pudiéramos hacer las entrevistas para la ficha de caracterización, para la exigencia que estamos haciendo para la unidad de víctimas, de la manera que queremos que nos reparen, teniendo en cuenta los casos de victimización que hubieron para muchas familias que fueron afectadas en la cuenca del río Salaquí. Estábamos hablando desde los años 96, 97, hasta la fecha podemos decirlo, hasta el 2016, 2017 que estamos en este momento. Tenemos que conocer qué fue lo que pasó. Me preguntaron cómo vivía, me preguntaron, sobreviviendo, dije, sobreviviendo. Bueno, escogimos la fecha de 1996 porque fue la fecha donde hubo la mayor arremetida paramilitar
pero también fue la fecha donde hubo la Operación Génesis, que fue orquestada por el gobierno con bombardeos a la cuenca del Cacarica, a la cuenca del Salaquí, y que fue la que ocasionó el gran desplazamiento de alrededor casi de 27.000 personas de este municipio. Por medio de una embarcación como esta parecida, nos tocó cruzar del río de la comunidad de Playa Bonita, nos tocó cruzar el río Salaquí. Hubieron muchas enfermedades, muertes y muchas pérdidas en cuanto a menores de edad, porque había muchas mujeres embarazadas. Cuando la toma de aquí, ya se puso lo que fue la restricción de los alimentos, el bloqueo económico. Ahí en Casablanca, ahí era se puede decir que el matadero, lo llamaban usted ahí, y ahí mismo nos estaba para la guerrilla. Unos se salvaron y otros desaparecían, y le quitaban todo. Y si otro por de buena, usted llevaba, por ejemplo, 2 kilos de azúcar, le quitaban 1. Si llevaba 4 jabones para lavar, le quitaban 2. Los tazos, todos se los restringían, que porque eso era para la guerrilla. Y yo, pero ¿cómo se le ocurre eso? Uno cuando va a alimentar a 100 a 200 hombres con esta pendejadita, ¿cómo se le ocurre a usted eso? Eso es lo que fue que sufrimos el bloqueo económico. Mírelo. Entonces, eso para uno es una tristeza, es un compañero, un vecino, a muerte de las víctimas que ha tenido dentro de su comunidad. Estos son los muertos, está mostrando ahí el indio, el compañero indio. Esa arremetida que se dio y que dieron los paramilitares para poder implementar sus proyectos de cuestiones ilícitas, podemos decirlo así también, y a la par de ese control social, entonces poder hacer, podemos decirlo, propiedades de ese territorio. El 24 de febrero, en hora de la madrugada, cuando una avioneta bajitica por encima de la comunidad, pero vamos que era la famosa marrana que decíamos, explorando. Y a las 6:30 en punto, cuando se oyeron los bombazos fuertes, las detonaciones, y yo no, hermano, esto se dañó. Ahí sí nos asustamos. Cuando la gente estaba en Pavarandó, por fuera del territorio, se implementaron los sembrados de palma africana, palma aceitera, concretamente en el río Curvarado. Encontramos nosotros que hay empresas como la empresa Maderas del Darién que había hecho unas solicitudes de aprovechamiento en esos territorios. Recuerdo que había un proyecto que querían implementar en esas dos cuencas que se llamaba un proyecto de aprovechamiento forestal con silvicultura comunitaria. Y que a raíz de la solicitud de titulación que se hizo en ese entonces, ese proyecto fue frenado. Vemos aquí la compañera Zenaida, la cual hoy representa la organización ASCOBA, haciendo un recorderis de lo que ha sido la memoria histórica del Bajo Atrato en toda la ola de violencia. El desplazamiento o todo el tema del despojo impone cambios en el territorio, en cómo nos movemos en el territorio, cómo lo vemos, cómo lo vivimos, cómo manifestamos la cultura. Y es importante que eso quede. Para nosotros fue supremamente importante la cuestión de la ley 1448, el decreto especial que tenemos nosotros, el 4635, que nos habla directamente de población afro. Con base a ese decreto y a esa ley fue que nos enfocamos en el trabajo que hicimos de reparación colectiva. La idea es que esta herramienta nos sirva para decirle, unidad de víctimas, esto es lo que nosotros tenemos y así es que está la situación. Era tener elementos y herramientas para entregarle al gobierno, en este caso a la unidad de víctimas, a la UARI, y decirle, mire, este es el trabajo que por ley le toca hacer a ustedes, lo hemos hecho nosotros, aquí está un avance. Entonces eso nos permitió hacer ese trabajo concienzudamente y conocer de primera mano esa información que a otro funcionario, en este caso de la unidad de víctimas, no se la iban a dar. Y no se la iban a dar simplemente porque la señora que fue violada iba a tener pena contar eso o no iba a tener la confianza de contarlo. Se crean las herramientas, se crean los mecanismos, pero en la realidad, en lo material no se cumplen. Pero es que yo voy a la oficina donde está el funcionario y me dice, es que usted no aparece registrado aquí como víctima.
Y resulta que yo hace 2 años me registré ante el personero, ante la Defensoría del Pueblo como víctima y no aparezco. El gobierno debería de meterse más. No entiendo yo por qué dan tanto melo. Segundo, ellos saben que las comunidades son dueñas de un territorio que fue otorgado por ellos mismos. Entonces, no sé si la idea sea de expropiar a la gente del territorio y quedarse ellos con todo, porque hasta allá puede llegar nuestro pensamiento. Hay información de que ellos no la han validado. No la han validado porque no es una información recogida por ellos mismos. Decía la unidad de víctimas que no podían entrar porque la situación de orden público no lo permitía. Es el gobierno que le tiene que dar las herramientas a ellos para que cumplan su trabajo y no nos pueden salir a nosotros con esa excusa de no realizar el trabajo por la cuestión del orden público. Pues la esperanza de todos es que se llegue a una reparación, ¿cierto? Y que, digamos, se pueda ejercer la autonomía sobre el territorio, pero si no tenemos claridad sobre cómo se ha movido ese conflicto en nuestro territorio, entonces yo creo que ahí es importante tener muy en cuenta esto, el tema de la verdad. La verdad de las comunidades no se conoce ya. Uno conoce la verdad que publican los medios, ¿sí? Y es una verdad que está manipulada, en donde no aparecen las víctimas. O sea, nosotros nos merecemos una oportunidad para contar lo que realmente vivió la gente, sobre todo en esta zona en donde se ha generado mucho dolor, ¿sí? Y en donde las cicatrices siguen abiertas. Tenemos que hablar, tenemos que decir algo, tenemos que desahogarnos, tenemos que decir la verdad, no quedarnos con ella encerrada. Porque si nosotros nos quedamos con la verdad encerrada, nunca vamos a seguir adelante. Ay, se me estaba olvidando, la arremetía en 99, que es una de las peores. Que ya tú sabes lo que sucedió en Caño Seco y Villahermosa, lo que me sucedió a mí personalmente. Y ahí entonces los líderes, que eran los que siempre miraban, los tuvieron que recoger y traerlo para acá, para el casco urbano. Mucha gente se vino para acá, para el casco urbano. La toma fue en horas de la madrugada, como a las 5. Y a todo el mundo lo sacaron de su cambuche y ahí nos agrumaron en la placita de la cancha de fútbol, comunidad por comunidad. Entonces me dijo, si me muestras un miliciano de los que están aquí, te salvas. Así me lo dijo, mono. Yo dije, señalar yo a alguna persona aquí delante de más de 500 personas. ¿Qué hacía yo? ¿Para dónde iba yo? Yo dije, bueno, si me van a matar, que me maten aquí. Que uno se decida, morían de sea y a la hora que sea, dije yo así. En Caño Seco, sale aquí, nos llevaron 10, de los 10 mataron 6 y los otros 4 nos secuestraron. Más los 3 que también se llevaron de Caño Seco, fueron 7 por todo. Y a los 15 días nos liberaron. Y como a una hora de marcha, los 4 que no hicieron nada nos metieron donde era la escuela. Y de los 6, de otros se sacaron 3 y se lo llevaron para allá abajito ahí. Cuando a rato así oímos 3 tiros, 1, 2, 3 así. Y yo, mierda, ya los mataron. Y ahora vienen por 3 más y después, bueno, ya pensamos era eso. Cuando salieron de allá los que hicieron su daño ahí. Ah, bueno, sigamos para adelante. Bueno, y seguimos. Nosotros nos llevan amarrados, todavía llevamos amarrados así. Seguimos. Mire, y otra cosa que no podemos esconder, a ver, la escuadra que nos llevaba a nosotros eran diferentes a los puros paramilitares. Y la disciplina que llevan decían Batallón Vélez, Brigada 17. Y cuando llegamos allá a Predio Río Ciego, ahí dejaron 3 y nos echaron para adelante ya, como a unos 15 minutos ahí. Y cuando ahora tuvimos los tiros, pero así, uno ahora, al ratico el otro y así. Bueno, eso también los torturaron porque cuando lo fueron a recorrer, uno le faltaba la cabeza y así, todos fueron torturados. Tan así es que esos 3 que encontraron con los 3 días, tuvieron que hacer una fosa común ahí. Que ahí están las 3 cruces en Río Ciego, adelante de Río Ciego, adelante del caserito. Y ahí tiramos por ahí por ese monte, a romper monte, que sacudimos el camino y llegamos como a las 4, llegamos allá a Balsa, a donde está toda la cúpula de la autodefensa. Ahí fue que ya nos presentaron ante ellos, Alemán, Camilo, Doble Cero. Ustedes van para una entrevista con Carlos Castaño para aclarar unas cosas. Ahí mismo va a coger la trocha por ahí, que sale a Sautatá y Sautatá un guía y pues seguimos por tierra donde ya nos recibió Carlos Castaño. Y es donde llegamos en la hacienda
en una de las haciendas de ella, las tangas en esas de ella, ya que ya nos encontramos otra vez y ahí nos llegamos y ya llegó también él a las 12 en punto ahí. ¿De qué los acusaban ustedes? De que nosotros, el asentamiento, éramos que auxiliamos a la guerrilla, a los milicianos, por las cosas que ya eso fue totalmente mentira. Fue que ya se agravaron las cosas ahí. Sería importante tener una comisión propia de la verdad, de nuestras comunidades, nuestros consejos comunitarios, de los compañeros indígenas que también sufrieron este mismo flagelo, porque estamos convencidos de que si son cuestiones estatales, que si son cuestiones de los mismos actores que han estado en el conflicto, no se va a decir toda la verdad. Hay unas verdades que pesan, cosas terribles que se hicieron que pesan y que no se van a confesar nunca. Y que solamente lo saben y las pueden confesar, lo pueden decir la gente que lo vivió. Este sea el último día de la guerra. La voluntad de la guerrilla y el gobierno de sentarse a negociar para que siquiera se diera el silenciamiento de los fusiles, que para nosotros ha sido muy importante. Pero no son unos acuerdos donde se le ha llegado a la población civil, en este caso a nosotros como grupos étnicos, nosotros los consejos comunitarios. Ahora están llegando otros a ocupar ese territorio que tenía la FARC, que ya la FARC no está. Entonces otra preocupación y por eso están habiendo nuevos desplazamientos también en este momento, porque esos otros actores están ocupando el territorio y lo están ocupando de una manera bastante horrenda. Ya llevamos 5 desplazamientos y el gobierno nunca nos hace una reparación como tal. No, nosotros volvemos a sus territorios de su propia voluntad y cuando iniciamos a trabajar de su propia cuenta, vuelven y nos desplazan. Ya nosotros no queremos eso. Y entonces tenemos familia que está diciendo, llevo 3 desplazamientos, no voy a repetir más lo que me pasó, no voy a ir a trabajar más la tierra. Entonces nos encontramos con las instituciones del gobierno que dicen, pero es que la gente no quiere retornar, y no quiere retornar es porque ya se adaptaron al pueblo por flojo, por una cosa. Es que es muy fácil yo decir, usted es un flojo, pero otra cosa es cuando estoy en el medio de 2 fusiles en el campo allá. La veo maluco, fíjate que esta hora y todo el mundo duerme hasta aquí sin todo, sin arroparse y aguantando hambre. Y uno en su monte no aguanta hambre. El culpable de toda esta violencia es el mismo Estado. No sabemos de qué dignidad está hablando el gobierno en la ley. Se está hablando en la ley 1448, donde está diciendo el mismo presidente de la República, no más la repetición. ¿Y por qué se está repitiendo el mismo problema? Estamos pidiendo la no repetición de los hechos y es lo que se viene haciendo. Esta es la 5ª vez que nos desplazamos de nuestro territorio, 5ª vez perdiendo todo. Y no queremos vivir más en esta situación de guerra. Queremos que nuestros niños crezcan en paz. Esta información que hemos recolectado es con miras a que el gobierno haga lo que tiene que hacer, y es la reparación colectiva que le estamos pidiendo nosotros. Estamos diciendo que sea una reparación colectiva integral y que entre una de las cosas que esté como reparación allí es la no repetición. No repetir los hechos implica que el Estado, a través del gobierno de turno, proteja a las comunidades, ¿sí? Y la protección no consiste en llenar esto de soldados, de policía. En nuestro territorio es la vida del campesino y lo que queremos es que ellos y ellas retornen a ese territorio que se los quitaron obligadamente, que los sacaron de allá. A 20 años de la Operación Génesis, esto parece un círculo vicioso ya. Aquí hay gente que nunca pudo retornar, gente que se fue y nunca regresó. Y la respuesta del gobierno no ha sido la más eficaz ya. Y en este momento estamos viendo los resultados. Entonces estamos diciendo, la paz sin justicia social no hay. Eso no es posible. En este territorio no es posible esa paz. Bueno, pues la paz que se requiere aquí en Río Sucio sería ver nuestras calles sin preocupación de que nuestros hijos salgan y que les vaya a caer un balazo, de que puedan jugar libremente, de que los jóvenes puedan tener empleo, de que las mujeres puedan
educar a sus hijos sin miedo a que se fueron por ahí, van a meter vicio. Bueno, lo quiero ver, o sea, me gustaría ver a Río Sucio en unas condiciones ópticas para un ser humano vivir dignamente. Eso implica tener proyectos productivos también, que vayan muy relacionados con la cultura, que no alteren el ecosistema, ¿sí? Que tengan en cuenta las dinámicas de la gente. La gente aquí sobrevive de la agricultura, los pocos que pueden resistir en el territorio, porque hay algunos que hacen es resistencia para poder sembrar las matas de plátano y sacar los platanitos acá, y otros que vivían de la pesca, porque ya pescado tampoco no hay. Y por eso la lucha, o sea, la lucha no termina, ¿verdad? Los de la FARC andan también reconociendo sus fallas. Sería bueno que el ejército, en estos 20 años que lleva la Operación Génesis, hiciera un esfuerzo por reconciliarse con la gente ya, con la gente que agredieron. Me parece que sería lo mínimo que podían hacer ellos ya. El perdón genera en el otro también sentimientos de fraternidad. O sea, cuando sale del corazón, cuando hay un buen propósito. Como compañero de trabajo, lo invito a que sigamos buscando más la forma como salir adelante. Y esto nos trae a que hay que seguir luchando, defendiendo y buscar aliados para que este proceso no quede en la impunidad y que ojalá desde aquí podamos tener un buen registro en memoria de lo que ha sido el Bajo Atrato. Esperamos que pronto sea una realidad de que al menos nos reparen lo que perdimos durante el desplazamiento forzado. Por los espacios sagrados, por nuestros propios derechos y por nuestra autonomía, exigimos más respeto y por nuestra autonomía exigimos más respeto. Dios te salve María, blanca Azucena, peregrina del alma.